Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, paseando Jesús junto al mar de Galilea, había dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy esta fiesta de San Andrés. Si uno se cogiese solo el Evangelio de hoy, pues se llevaría, no digo a engaño, pero es demasiado sintético. De hecho, el Evangelio muchas veces nos dice solo lo necesario para nuestra salvación y no tanto los detalles que querríamos. Pero los otros Evangelios sí que dan más detalles. Aquí parecería, si fuera solo por el Evangelio de San Mateo, pues que Jesús ve a estas dos parejas de pescadores, les llama, lo dejan todo y les siguen. ¿Es eso verdad? Sí, es verdad, pero faltan cosas. Y sabemos bien por los otros evangelistas que Andrés era discípulo de Juan Bautista, junto a Juan Evangelista, los dos, que ahí van a encontrar a Juan, que se preparaban para recibir el Mesías. Y será Juan el que les indicará quién es el Mesías, Jesús, y van a él. El Evangelio de Juan esto lo explica espléndidamente bien. Y ellos serán los dos primeros, Andrés y Juan, los dos primeros discípulos de Jesús. Y ellos presentarán a Pedro y a Santiago. Y estas dos parejas de hermanos, antes de que les llamase para dejarlo todo, ya conocían a Jesús y ya lo tenían como el Mesías, el que Juan Bautista les había indicado. Así que cuando llegan este momento, ya están maduros, les llama, lo dejan todo y pasan a ser los primeros 4 apóstoles. Es el principio prácticamente de esta predicación de Jesús con sus compañeros, una predicación que nunca Jesús está solo, empieza con los discípulos y con estos que los son de una forma especial. Todavía no podríamos llamarles estrictamente apóstoles, tal vez en ese momento, ya llegará el momento en que nombra a los 12 y entonces serán ya oficialmente los apóstoles, pero lo son de hecho. Y para nosotros estas fiestas no es tanto la importancia de cada apóstol en particular, de Andrés, del cual sabemos lo justo. O sea, que aparece con Pedro, aparece con los 12, que fue el de los primeros 2 apóstoles a seguir a Jesús, cómo ellos hacen su primer apostolado, cada uno con su hermano, cómo todo eso empieza, cómo continuarán en ese grupo de los 12 hasta el martirio, muchos años después. Pero decíamos, aunque la figura es importante, celebramos a San Andrés, pero es mucho más importante lo que significa, y es que la Iglesia es una santa, católica y apostólica. Y celebramos la apostolicidad de la Iglesia, o sea, fundada bajo el testimonio de los apóstoles. Y aunque es fundada sobre el fundamento que es Cristo, pero como nos dicen tantas veces el Nuevo Testamento, sobre las columnas, la base es Cristo. Las columnas de la Iglesia que sostienen todo el edificio son los apóstoles y es la predicación apostólica. La Iglesia se basa por la predicación. La Iglesia es predicando a Cristo que va creciendo. Es por medio del apostolado, de ahí apóstoles, el apostolado. Y la palabra de Dios, porque es testimonio directo de Cristo por medio de los apóstoles, es fundamental en la Iglesia.
Y la Iglesia es apostólica por muchas razones, pero una de ellas está fundamentada en toda esa predicación que hicieron los apóstoles, que conocieron personalmente a Cristo y fueron enviados por Cristo a todo el mundo a predicar, a anunciar a Cristo, a predicar a Cristo. Muchas veces, sobre todo hoy, se intenta ver en el Evangelio pues como una filosofía de vida. Mucho más que una filosofía es el encuentro con una persona, Cristo mismo. Claro que el ser cristiano implica seguir lo que Cristo enseña, faltaría más. Pero en primer lugar es encuentro con Cristo. Por eso estas nuevas religiones que intentan suplantar al cristianismo, que vienen a decir, no, si el Evangelio está muy bien, pero nosotros seguimos el Evangelio, pero cuando lo que siguen son solo filosofías, ideologías, pero dicen, pero Cristo fuera. No lo dicen así clarísimamente, pero lo muestran con los hechos. Cristo no interesa. Pero lo que dice Jesús está muy bien, fue un grandísimo hombre. Nosotros decimos, no fue solo un grandísimo hombre, sino Dios mismo que vino a nosotros, Dios que se hace hombre. A Él hemos de seguir, no a ningún hombre, pero sí al Dios que se hace hombre, porque Él es el único que tiene palabras de vida eterna y el que siguiéndole a Él es capaz de hacernos de verdad hijos de Dios y llevarnos a la vida eterna.